Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos otra vez a este taller de evangelización. Pues vamos a continuar. Primero vamos invocando el Espíritu Santo para que nos ilumine, nos guíe, nos dé esa dirección que necesitamos y esa fortaleza, nos ilumine nuestra alma, nuestro entendimiento para poder verdaderamente asimilar lo que Dios nos quiere enseñar esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de la gloria, nos ponemos bajo tu tutela, bajo tu protección, para que nos ilumines el corazón, la mente, nuestro entendimiento, y podamos así profundizar esa enseñanza que tú nos tienes para esta noche. Santo Dios, no te miramos, pero sabemos que estás aquí. Te podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu calor, tu amor, tu misericordia para con nosotros, y nos ponemos en tus santas y venerables manos para que nos vayas guiando hacia el lugar que tú nos tienes ya listos para trabajar en tu viña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. Amén. Bien, pues vamos a continuar con este tema, que es el tema número 1, y vamos a echarle una miradita porque ahí está todo lo que nosotros necesitamos aprender en la primera clase. Esta clase ya lleva 3 reuniones, pero bueno, no importa la reunión que tengamos, lo importante es que vayamos asimilando lo que tenemos que hacer. Primero, yo quisiera saber si ustedes se animaron o no se animaron a ir y contactar a alguna persona a la que ustedes le quieren anunciar el Evangelio. Su experiencia, ¿se animaron, no se animaron? ¿Qué sentían cuando tenían ese pensamiento? Tengo que ir con fulano, con fulana. ¿Qué sintieron en su corazón? ¿Fueron o no fueron? ¿Se animaron o no se animaron? ¿Qué pasó? Yo sí fui. A ver. Adelante, tomen asiento. Si hacemos un poquito, bueno, si hacemos un poquito los necios para que ellos pasen. Ahí está. Eso. Como ya decimos. Ahora sí, a ver, doña María. Sí, después de ese jueves empezamos a ver quién íbamos a visitar. Entonces fuimos a ver llamé a un hermano que nos ha acercado y no tiene sacramento del matrimonio, nos han bautizado a los niños. Entonces pues hicimos una cita, ¿verdad?, con él para visitarlo. Cuando fuimos fue muchos nervios, ¿verdad?, porque se me olvidó las citas y bueno, pero pues gracias a Dios tocó su corazón, que les dijimos que pues ellos escogieran, ¿verdad?, una cita bíblica, y pues llamaron al muchacho que también está un poquito en dificultades. Y pues sí, nos llevamos mucho tiempo pues escuchándolos, pues que como al principio, ¿verdad?, que tenemos muchos problemas, muchas dificultades
dificultades y pues hemos aprendido pues a escuchar, a lo mejor también como en algún momento hubo quien tuvo ese tiempo y ese oído para escucharnos a nosotros. Así fue y pues ahí mismo como los vimos que estaban pues animados, les invitamos a unirse pues a la pastoral, dijeron que sí, entonces como dijeron que sí, pues pusimos fecha para el primer tema y era el martes pasado, pero pues se le presentaron muchas cosas, nos llamaron a cambiar de día y fuimos el día de ayer y gracias a Dios les dimos recibieron el primer tema y pues eso es todo. Muchas gracias. Ok, ven que no es cuestión del otro mundo, ¿verdad? Sí se puede y pues qué bueno que le intentaron, porque las cosas son en caliente porque así me se siente, ¿verdad? Entonces en el momento en que yo me decido hay que hacerlo. Eso se le llama, en venta se le llama el segundo heroico. ¿Por qué? El que va a vender anda mirando, ay, le llego, no le llego, y se pone, ese se llama el segundo heroico. Si no te pones en acción en un instante así, el diablo te va a ganar. El diablo tiene que estar descuidado para decir, me animo y me aliento. Y eso es algo fantástico, porque ustedes se van a dar cuenta que no es cuestión del otro mundo. Uno ve un fantasma enorme, muchos nervios, mucho miedo, pero al final de cuentas no era nada, era solo una sombra, ¿no? Entonces eso tenemos que hacer. Pues yo no sé si los demás tengan algo que contarnos. ¿Se animaron, no se animaron? ¿Qué sintieron? Yo, Cooper, justamente tuve una conversación con un familiar. Ella es parte de la pastoral. Habíamos tenido una conversación anteriormente sobre la relación de ella con su mamá y la conversación se puso bastante interesante. Terminamos cordialmente despidiéndonos y quedamos bien, de acuerdo a lo que yo pensaba. Tuve la oportunidad de encontrármela nuevamente, como usted dijo, fue el segundo heroico, porque me enteré que estaba en ese lugar donde podía yo dialogar con ella y para mi sorpresa, una de las cosas que me dijo fue que ella dejó de ir a misa por las cosas que yo le dije. Primero que nada le expliqué que el mensaje ella lo entendió al revés, no fue como yo se lo había querido dejar saber. Al mismo tiempo le pedí disculpas si yo tuve algo que ver en su mala decisión, pero que principalmente yo no soy nadie para negarle la entrada a la iglesia a nadie. La iglesia es la casa de Dios y ahí todos somos bienvenidos. Pude dialogar con ella nuevamente. Creo yo que después de esa conversación ella pudo aclarar sus ideas, sus pensamientos, y espero en Dios que esté asistiendo a misa nuevamente. Perfecto, qué bueno. Bueno, ya ven que no es cuestión del otro mundo, ¿verdad? No es cuestión de que ay, me van a pegar o me van a correr. Miren, no hay problema. Lo peor que puede pasar es que nos corran, ¿verdad? Eso no duele, así que no se preocupen. Pero bueno, ok. ¿Alguien más tuvo la experiencia que se haya animado? A ver, Juan. Bueno, lo que hice fue mi trabajo. Bueno, en mi trabajo es a donde yo estoy tratando más de evangelizar en mi trabajo. Una señora, tiene problemas, se separó, me contó, apenas entró a trabajar, tiene como 5 meses y me empezó a contar. Así nada más, porque sí me empezó a contar su... ¿Quería desahogar? Y le invité el viernes pasado al tema, que le di, el día estaba dando el tema, y llegó. Y ahora se animó a dar el que vayamos a dar el tema a su casa. Oh, fantástico. Entonces es de no verme, viene de allá y sí tiene bastantes problemas. Ahí pues a la primera empezó a desahogarse y otra señora que ya estuvo en la pastoral, pero los coordinadores, y gracias a ella, pues ahí ahora sí, como dicen, en el servicio que estamos dando los domingos, pues yo la invité. Y pues sí, también llegó.
la señora, se han ido, bueno, he invitado varios, pero no me desanimo porque no tenemos que desanimarnos porque no va una, ya está la semilla está sembrada. Entonces, yo no me desanimo si no van al otro tema porque pues, ya hice lo que tenía que hacer y yo me voy tal vez al otro año otra invitación, puede que regrese. Pero no, en mi trabajo hay varios que les he invitado y bueno, estoy en eso de mi trabajo porque sí, a veces en el trabajo a veces pensamos que nomás por producción a la gente lo tratan como que producto nada más, ¿verdad? Si no haces producto no son buenas personas y lo despiden. Y yo estoy en contra de eso, sino por a base de estos temas que hemos aprendido que hay que valorarlos como personas primero. Y entonces eso es lo que yo me pongo un poco más en mi trabajo. Qué bueno, Raúl, pues eso es lo que tenemos que hacer. Ir sembrando. Es más, el que tiene gripe, ¿qué hace? Un contagiadero, ¿verdad? Pues el que tiene el evangelio tiene que ser un contagiadero también. Tiene que ir contagiando la palabra de Dios a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Estemos donde estemos. Bueno, ok. Al final, ojalá haya tiempo y nos cuentan sus experiencias. Tenemos que avanzar un poquito. Yo quiero comentarles algo. El martes fui a visitar un equipo y nos encontramos, oh Dios mío, una necesidad tan grande. Y es donde a mí me anima a continuar con eso. 2 familias ahí. Una, que los testigos de Jehová la andan rondando como sopilotes, y otra, los evangélicos, ¿verdad? Entonces digo, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos durmiendo? Las ovejas desfilando hacia el barranco a destruirse y nosotros tranquilos en nuestros hogares, ¿verdad? Tenemos que tener esa sensibilidad, amar a las almas que necesitan ser rescatadas. Tenemos la familia en casa y pues no, nunca le hablamos de nada. Había una pareja en ese equipo que no son católicos, son evangélicos realmente, porque han decidido tomar los temas de la pastoral, pero sus pensamientos pues, son protestantes definitivamente. Y pues allí tuvimos un tema un poquito largo, pero largo porque ellos lo alargaron. El tema lo hicimos rapidísimo, ¿verdad? En menos de 1 hora se acabó el tema, pero lo que ellos comenzaron a preguntar, a indagar, a investigar, pues se alargó, pero afortunadamente despejaron muchísimas dudas. Y eso nos debe de dar a nosotros una urgencia de prepararnos de verdad para que eso no siga sucediendo. Nuestras familias se están yendo. Ya mi tía se fue de protestante, mi hermano también ya la andan rondando por ahí, y nosotros bien tranquilos, ¿verdad? No tiene que ser así. Nosotros estamos en la verdadera iglesia de Cristo. ¿Qué estamos esperando? Que lleguen los sinvergüenzas y se los lleven a la condenación, porque no es otra cosa. Es urgente que nosotros lo hagamos. Miren, tenemos que entender esto. El mundo está utilizando para desintegrar familias, para desintegrar todo lo que sea un núcleo de cohesión de las personas, un núcleo de autoridad, de aprendizaje, de todo. En el siglo pasado era bien sencillo, la familia enseñaba la fe, la familia enseñaba las primeras letras, la familia todo. Los papás eran la autoridad. Ahora no, ahora ya los papás ni cuentan, ¿verdad? Ya no. ¿Por qué? Porque ni siquiera el papá enseña. Primero porque los hijos saben más que el papá. Entonces esa autoridad que tenían los padres ya no la tienen. Y no me pueden desmentir. Los hijos, ¿qué dicen? Nada, pues ya mi papá ya está chuchando, no sabe nada, ¿verdad? Él no sabe que la evolución, que el otro, que aquello. Y eso es verdad, no sabemos nada. Entonces ellos saben y ya se quedan más. Y entonces ya la familia realmente solamente es utilizada como un lugar donde yo suplo mi necesidad de comer, de vestir,
de gastar, de vivir, bañarme y ya. Para que me paguen mi laptop, para que me paguen esto, mi tablet, mi celular, y para eso fue por la familia. Realmente la familia ya está quedando prácticamente cero a la izquierda. Y eso es un peligro, porque ese mentado orden mundial, que es un desorden mundial, está aprovechando todas las oportunidades que tiene a su alcance para desintegrar la familia, desintegrar el matrimonio y dejar al individuo, como dicen los temas de la pastoral, solito, como una oveja en medio del monte allá, sin que nadie la pueda defender, a merced de cualquiera. Y eso a nosotros nos debe de urgir a prepararnos para que no vengan y nos coman el mandado, se lleven a nuestros hijos y los desbarranquen donde ellos quieren. Por eso la evangelización urge, pero ya, no para ayer, para hace rato. Y nosotros que estamos en esto, que Dios nos ha llamado, Dios nos ha traído, miren, todo el mundo tiene un propósito en la vida, no propio, el propósito es de Dios. Y todo lo traemos. El problema es que no entendemos que ya tenemos el propósito en nosotros, porque Dios lo plantó ahí. Y no nos preocupamos en descubrirlo. Y Dios nos va llevando. Ahorita nos ha traído a todos aquí. Y ese propósito, quizás todavía como que será verdad. ¿Será que Dios me quiere para evangelizar? Si yo ni sé nada de Biblia, no te preocupes. Dios utiliza precisamente a los más sencillos, a los más humildes, digamos en palabras claras, a los más ignorantes. ¿Para qué? Para que cuando la cosa funcione, se sepa que viene de Dios, no de esa persona. Por ejemplo, este ministerio de la pastora, ¿a quién lo utilizó? ¿A poco utilizó a los sabios, a los entendidos, a los grandes, a los estudiados? No, nos utilizó a los cero a la izquierda, por decir así. ¿Para qué? Para cuando esto camine, se vea 100% que es una obra de Dios, no una obra humana. Eso es lo que tenemos que entender ahorita. Tenemos que afianzar nuestra confianza en esto que estamos haciendo. No se fijen si saben o no saben. Eso no importa. Porque Dios no utiliza a los sabios. Dios utiliza a quienes. A los que tienen voluntad. A los que dicen, sí Señor, aquí estoy. Mándame. Como dijo Isaías. Está oyendo la plática que tienen ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y a quién enviaremos? Y dices, mándame a mí. Ya está. Pues órale, ven para acá. ¿Y qué hizo? Mandó un ángel, agarró unas tenazas y una brasa del horno y tómala, le quemó los labios. Ahora sí, tus labios están purificados para que llegues y anuncies mi palabra. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y cómo nos va a purificar esos labios? Conociendo la doctrina. Conociendo la doctrina de Cristo. Porque nosotros no vamos a ir a predicar lo nuestro, lo que yo creo, porque ya me creo sabio y estudié mucho y investigué este libro, el otro y aquel. No. Nosotros no vamos a ir con otros libros, vamos a ir con la Biblia. Porque la Biblia viene directamente del corazón de Dios, directamente de la mente de Dios, que quiere que todos nosotros vayamos a su presencia. La única manera es conociendo su palabra, cuál es su deseo, cuál es su propósito, cuál es su proyecto. ¿Verdad? Mire, aquí en su tema dice, una vez terminado el proceso de formación básica, hemos llegado al punto de tomar la decisión de propagar y defender las razones de nuestra fe y de nuestra esperanza, como dice el apóstol San Pedro en la primera carta 3:15. Eso es lo que dice, que debemos siempre dar razones de nuestra fe. Oye, ¿por qué tú crees en esto? Por esto y por esto y por esto y por esto. Aquí está el texto, aquí está el otro texto, aquí está el otro texto. Eso es lo que yo creo. Y tengo que dar razones de por qué yo tengo esa esperanza, por qué tengo esa fe.
De otro modo, si yo no conozco la doctrina, ¿qué fue lo que estaba pasando? Miren, entre las parejas que estaban ese día, en esa reunión, una, su mamá es evangélica, y ella le dijo, ¿sabe qué? Ahora yo voy a ir a la iglesia católica. ¿Y saben lo que le dijo la mamá? Una buena evangélica, ¿qué le hubiera dicho? ¿Qué dicen ustedes? Que no fuera. Oye, te está yendo a la gran ramera, ¿verdad? Y sin embargo, le dijo, bueno, pues si tú quieres ir a la iglesia católica, pues está bien. Dice, lo importante es que sirvas a Dios. O sea, ni ella siquiera está segura en dónde está. Entonces imagínense, en donde quiera, como dicen en mi tierra, donde quiera se cuecen habas, ¿verdad? Donde quiera hay ignorancia. Y nosotros tenemos que tener la seguridad para dar cuenta de por qué yo creo esto y creo lo otro y creo aquello. Tener los fundamentos bíblicos que nadie me va a venir. Entonces, miren, la enseñanza de la Iglesia Católica, bíblicamente, pero nadie la puede refutar. Ideológicamente, posiblemente sí, porque no quieren entender y aceptar lo que la Biblia nos está diciendo. Pero bíblicamente no hay quien refute esas palabras. ¿Y saben por qué? Porque son palabras de Dios. ¿Y quién puede refutar al amo y Señor, al soberano del universo? ¿Quién? ¿Quién se atreve a decir que nos están mintiendo? Nadie. Entonces dice, sabemos que nunca terminaremos de aprender, tampoco hemos logrado todo lo que un apóstol de Jesucristo necesita, pero confiamos en que Dios está siempre con nosotros. ¿Y dónde? Ahí nos lo promete, Mateo 28:20. Ahí está. Yo voy a estar con ustedes hasta el último día de la historia. Entonces, si Él está con nosotros, ya está. ¿Quién nos va a venir a espantar? Cuando yo estaba chiquito, yo recuerdo que me hacían mucho bullying, ¿ves? Como a todos, ¿verdad? Y un día, saliendo de clases, viene mi hermano pues era 4 años más grande que yo, ¿verdad? Y siempre ha sido más grande que Amado, ¿verdad? Peladón así, ¿verdad? Y ese mamá te agarraba de aquí y te hacía llorar, ¿cómo? Y entonces, esos que me hacían bullying, les digo, a ver, hazme bullying ahora. Yo no decía bullying, ¿verdad? Échame la caballería como siempre. Y ahí viene mi hermano, no, nunca más me volvieron a decir nada. Así también nosotros, cuando nosotros vamos, así como doña Mari, fue con mucho miedo. ¿Pero qué pasó? Lo logramos. ¿Por qué? El mero va con ella, el grande. Allí ni los chamucos se oponen, ni se aprontan, no se asoman ni huyen. Porque Él es el grande. ¿Quién se va a atrever a ir en contra de Él? Dice, desde el primer nivel hemos estado trabajando en el reino de Dios y nunca nos ha faltado su presencia y su sí, nunca. Siempre lo hemos tenido. Entonces, ¿ustedes creen que hoy va a ser diferente? ¿Hoy se nos va a abandonar? Definitivamente que no, ¿verdad? Dice, siempre Cristo ha suplido nuestros miedos, ha suplido nuestras necesidades, nuestras carencias, y hemos seguido adelante. Y cuando ha habido baches, nos vuelve a levantar. Cuando ha habido empujones, nos vuelve a levantar. Así que no hay ningún problema. Esa confianza la debemos de tener siempre. Dios nunca ha faltado en el auxilio hacia nosotros. Hemos trabajado en las filas de la pastoral familiar y conyugal, aunque aún nosotros estamos trabajando en el patio de nuestra casa. Estamos tratando de pescar en la pecera todavía de nuestra comunidad. Y hasta ahí le tenemos miedo a los peces que ya están pescados. Imagínense ir a pescar allá los tiburones que están mal adentro. Pero por eso estamos aquí, para crear confianza. Somos capaces de ir a pescar esos tiburones, yo se los garantizo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Descubrir que somos capaces, porque si no vamos a tener miedo. Pero cuando ya empezamos a descubrir y acostumbrarnos a ir y que no nos pasó nada,
y logramos algo, como doña Mari, como Francisco, pues nos vamos acostumbrando a ganar. Y el día que no ganamos, aparentemente, pues ya no, como dice el hombre, no me desanima. ¿Por qué? Ya la semilla la sembré, me dio chance de sembrar la semilla, ese es mi trabajo. ¿Cuál es el problema? Que no respondió en ese momento. Bueno, es cuestión del Espíritu Santo, ese es el trabajo de Él. El mío yo ya lo hice, y eso es lo que nos debe de dar confianza a nosotros, ¿verdad? En el punto 4.3, hay un campo de trabajo muy grande en la viña del Señor que necesita con extrema urgencia la palabra libre de Dios. Yo les voy a pedir que busquen Marcos 4, del 1 al 21. No, perdón, 1, 21 al 28. Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta que de verdad hay un campo muy grande, muy grande. Y tenemos que hacerlo, porque nuestro Señor Jesucristo comenzó y nosotros tenemos que seguir el mismo patrón de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 1, del 21 al 28. O sea, nosotros, no, Marcos 1, del 28. Marcos 1, perdón. No, perdón. En Marcos 1, sí, 21 al 28. Sorry, se me va el gato y bien, se me va el cassette. Miren, nosotros tenemos que aprender a seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo comenzó Él su predicación, su enseñanza, su evangelización? Así también nosotros tenemos que comenzar de la misma manera, igualito. ¿Por qué? Porque no somos más grandes que el Maestro, simplemente tenemos que seguir sus pasos. Y cada paso que daba Jesucristo, nosotros lo tenemos que seguir. Si no, entonces vamos a ir caminando mal. Si yo digo, yo ya me la sé de todas, yo voy para aquí, para allá. No comencemos así, porque estamos mal. Tenemos que seguir los pasos de Cristo. La misma vereda, el mismo camino, todo, la misma calzada que utilizó Jesucristo. Esa misma tenemos que seguir nosotros. Y estamos garantizando que no estaremos equivocados ni fuera del campo, ¿verdad? Sino que estamos en lo correcto, porque así comenzó Cristo. Y yo le voy a pedir al que quiera leer, más que me diga yo, y ahí le pasamos el micrófono, al que quiera leer ahí Marcos 1, del 21 al 28. Pues aquí está todo. Pues vamos a ir leyendo despacito, porque tenemos que ir aprendiendo cómo escudriñar la palabra, cómo desmenuzarla para poderla digerir. Porque si yo agarro el queso entero y me lo echo a la boca, la mano está muy grande y no me cabe, no me voy a ahogar. Tengo que ir cortándolo en pedacitos, pulverizarlo, y de esa manera lo puedo digerir, me lo puedo comer y me va a beneficiar. De otro modo me va a indigestar. A ver, vamos a comenzar ahí. Jesús enseña y sana a un endemoniado. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Sí, está bien. Ese es, sí, está bien. Fíjense, primero, Jesús comenzó a enseñar ¿en dónde? En una sinagoga. ¿Quiénes eran los que iban a la sinagoga? ¿Los babilonios? ¿Los griegos? ¿Quiénes? Los judíos, ¿verdad? Los judíos. Es decir, los compatriotas de Jesucristo. Los mismos de Él. Los judíos. ¿Nosotros a dónde tenemos que ir primero? A los nuestros. No tenemos que ir a los protestantes todavía. No, a los nuestros. A mi hermano, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi sobrino. Con los nuestros, porque es lo más fácil, ¿verdad? Aparentemente. ¿En dónde está la facilidad? En que ya lo conozco y me voy a acercar. Nada más ahí está la mano. Porque el resto va a ser más difícil que un desconocido. Porque un desconocido te va a hacer más caso por educación, por lo que sea, que un familiar. Porque el familiar ya nos conoce. Pero hay una ventaja, que yo ya no tengo miedo a acercarme a mi tío, ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi hermano, ni a mi sobrino. Y yo ya no tengo miedo porque ya lo conozco, ¿verdad? El trabajo que voy a hacer va a ser un poquito más difícil porque me conocen.
porque ni han visto mis caídas, han visto mis errores, pero eso no nos debe de importar, porque ¿quién hay perfecto en este mundo? Nadie. Y Dios no utiliza a los perfectos, utiliza a los peores a veces, ¿verdad? Entonces, al menos tenemos un punto a nuestro favor. Ya no tenemos miedo de ir con nuestra familia. Así Jesucristo nos enseña que primero tenemos que ir a los nuestros, a los que conocemos, a los que sabemos cómo son. Pero hay esa ventaja, como ya lo conocemos, sabemos de qué pie cojean, ¿verdad? Entonces, bien fácil, podemos sacar un texto bíblico que empiece a mover el corazón de esas personas, porque ya los conocemos. De otro modo estaríamos adivinando, ¿verdad? Y aquí ya no. Entonces Jesucristo tiene un método increíblemente bueno, fantástico, que nos va llevando a lo facilito para que nos vayamos acostumbrando, y después, cuando se nos presenten los todos bravos, ni miedo no tenemos. Pero, ¿qué más? Durante las asambleas del día sábado, su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente. Ok, nosotros tenemos que aprender cómo llegar con nuestros conocidos para que sean impactados, no por nosotros, sino por la palabra que le llevamos. Porque aquella gente se impactaba, ¿por qué? Por la doctrina de Jesucristo, de cómo enseñar. Nosotros no vamos a llevar doctrina nuestra ni enseñanza nuestra, vamos a llevar lo mismo que a aquella gente le impactó. Eso mismo. Entonces tenemos que aprender el texto y llevarlo ya preparado y bien estudiado, porque ya conocemos a la persona que vamos a ir a hablarle. Y ese texto le tiene que tocar su vida, porque si no le toca su vida, es algo ideológico, simplemente. Algo que no es práctico, porque me viene a hablar de borrachera y a mí me gusta la tomadera. ¿De qué me está hablando? No, yo cuando ya voy a ese familiar mío, ya sé de qué pie está cojeando y le voy a llevar un texto que lo va a animar a salir de ahí. Y lo tiene que impactar la forma como ese texto le va a enseñar. ¿Qué más? Porque hablaba con quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Ok, nosotros tenemos que ser diferentes, no como los protestantes, ¿verdad? Venga a hablarles de la palabra de Jehová y empiezan a recitar montonando textos, ¿verdad? Pero sin ton ni son, pero son como una escopeta, tirando un montonal de balines, a veces alguno te pega, ¿verdad? Esa es la verdad. Y nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que llevar una palabra clara, un texto preciso, conciso, impactante, que truene ahí. Eso es lo que tenemos que hacer. Con autoridad, porque la autoridad no es nuestra, es de la palabra. Por eso hay que llevar textos concretos. Y al final del curso, yo les voy a dar ¿cómo se puede decir? Un resumen de todos los textos que necesitamos saber como católicos, o que tiene que conocer un evangelizador. Cuando le hablen del matrimonio, pum, 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 mira, aquí tengo todo eso. Cuando le hablen de la conversión, aquí están todos los textos. Cuando le hablen de lo que sea, aquí están todos los textos. Y saber cuáles son los textos gordos, ¿verdad? Porque hay muchos textos que te hablan de esto, del otro, de aquello, pero que son como, solamente como para reforzar el tema. Pero hay textos que son esenciales, que son la columna vertebral de ese sacramento. El sacramento del matrimonio, el sacramento de la comunión, el sacramento de lo que sea. Hay textos esenciales. Y nosotros tenemos que saber explicarlos con autoridad. Darle esa fuerza que Jesucristo le daba a su palabra, que dejaba impactada a los que escuchaban. Y decían, este sí enseña con autoridad, no como los maestros de la ley. Y vaya que los maestros de la ley eran gente bien respetada, porque eran, por decir así, el único medio por donde ellos podían entender la palabra de Dios.
estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban los saduceos, que eran los que tenían al pueblo bajo sus pies. Pero llega Jesucristo y les da la fe. ¿Por qué creen que lo andaban persiguiendo? Porque le enseñaba mejor, con autoridad, porque conocía lo que estaba enseñando. No se lo había aprendido como los fariseos o los saduceos o los escribas. No, él era el que había dado esto. ¿Qué más? Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y lo obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Ok. Fíjense, toda esta narración parece como muy simple, ¿verdad? Pero ¿cómo nos va enseñando algo tan profundo? Cuando Jesucristo comenzó a hablar palabra de Dios, el diablo rápido lo descubrió, ¿verdad? Me viene a destruir. ¿Por qué? Porque siempre hay una doctrina en contra de la doctrina de Cristo. Si vamos a hablar del bautismo, descubrimos una doctrina diabólica en contra del bautismo. Si vamos a hablar de la confesión, habrá una doctrina en contra de la confesión que no viene de Cristo. Cuando hablamos de la Eucaristía, habrá una doctrina en contra de la Eucaristía. Y esa, el diablo es el que se ha encargado de propagar esas doctrinas. Pero sucede algo impresionante cuando la palabra de Dios resuena en los recintos donde se predica. El diablo definitivamente no va a estar contento, no va a estar feliz. Miren, lo estamos viviendo nosotros en carne propia. Cuando comenzamos a hablar palabra de Dios de verdad, luego surge el montonal de personas incómodas. Las personas que no les gusta que le toquen la llaga. ¿Y son ellas? No, no son ellas. Es el propio Satanás que los ha tomado para quitar la atención de esa palabra de Dios que se está predicando. Cuando ustedes comienzan un equipo, díganme si la gente no queda emocionadísima en el primer tema. ¿Y qué pasó después? Porque ya nomás regresó la mitad. Al diablo no le gustó. A la gente le encantó y estaba feliz. Pero después el diablo se apoderó y dice: no vayas. No, hombre, eso te van a... es difícil. Tú lo viste emocionante, pero no, es difícil. Más adelante tú vas a estar bien comprometido igual que ellos. La gente le tiene miedo al trabajo. Eso es la verdad. Y empieza el diablo a meter la cizaña del desánimo, del desencanto, y la gente empieza a desertar, empieza a dejar el camino de Dios que ya había tomado rectamente y comienza a desbarrancarse, a irse por las veredas, a irse por el monte, ¿verdad? Y eso lo sabemos, miren, cuando nosotros llevábamos en peregrinación la imagen de la Virgen de Guadalupe, nos sucedió algo así. Llegamos a una casa y nos salió la señora diciendo: estos son los apóstoles de Cristo, hagan el caso, son hombres santos entregados a la palabra de Dios. Oh, Dios mío. Y nosotros, ¡ay, qué bonito! ¿Verdad? Nos agarró en curva. Sí, no fingía la voz, hablaba como Cristo. Estos son mis queridos discípulos. Y yo, sí,
estos son los amados de mi hijo. Suelta. Es algo increíble la forma como a nosotros nos engañó. Ya dejábamos verdes, eran los primeros años que salíamos. Nos engañó bien feo. Después nos dio un coraje. Pero ya para qué. Ya nos había engañado, ¿verdad? Y hasta le dieron una flor, ¿verdad? Oh, sí. Sí, señora, olvídense. Bien, todo un show, pero el propio diablo nos engañó en la cara. Nos trapeó, se burló de nosotros, hizo lo que quiso. ¿Para qué? Para que nosotros nos llenáramos de orgullo, de soberbia. Es verdad. Sí, diablo sin vergüenza, ¿verdad? El diablo siempre va, como dice allí, a pegar de gritos y a reventar y a hacer estragos. ¿Cuántos gritos hemos escuchado de gente que se dice muy de Dios y allí mismo y le tiran? Es más, todavía hace poquitos días yo recibí un revés, pero bien horrible, pero ya sabía, demonio desgraciado, no te vas a burlar de mí. Y pum, y hicimos lo que teníamos que hacer y todo se fue. Todo se vino abajo y quedó hasta en pena aquella persona que trató de hacer una grosería y se quedó en paz el chamuco. No son las personas, ¿no? Nosotros tenemos que tener bien mucho ojo en eso. No son las personas, es el diablo metido en esa persona que tocó su orgullo, su vanidad, su coraje, su envidia, lo que sea, y comenzó a vomitar palabras diabólicas del que trae adentro. Y eso lo tenemos que aprender nosotros cuando vayamos a predicar el Evangelio de Cristo. Sabemos que el diablo no va a estar feliz, no va a estar a gusto de que le quitemos un cliente suyo. Bueno, hasta ahí está. ¿Y de qué manera fue que Jesucristo se fue dando a conocer? Así, por predicar con autoridad, con contundencia. Así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Dice, urge encontrar y llegar hasta aquellos hogares que están viviendo en el miedo, en la angustia, en la desorientación religiosa y en la desolación cívica, perdidos en la angustia, en la oscuridad, en la inseguridad y tenemos que ser los salvadores de Cristo. O sea, Cristo salvando a través de nosotros, ¿verdad? Vamos al número 4.4. Nosotros ya iniciamos trabajando en el ministerio prematrimonial. Allí es un campo para evangelizar muy grande. Ahorita solamente el único que está trabajando allí es Catalino. Pero todos los que están llegando al curso prematrimonial se están viniendo a las filas de la pastoral. ¿Por qué? Porque Catalino ha hecho un trabajo muy bueno, un trabajo de convencimiento, un trabajo evangélico muy bonito y contundente. Y esa gente está llegando para acá. Eso es bueno, que no se pierdan, porque hay otras personas que están dando pláticas prematrimoniales en Holy Trinity, pero son de esas sobaditas y esas capsulitas que no tienen ni sentido. ¿Por qué? Porque llegan y reciben su platiquita, se casan y al año, a los 2 años ya están tronados. ¿Por qué? No hubo concientización, no hubo evangelización, no hubo instrucción. No se convencieron. Nosotros preferimos tronarnos antes de que se casen. Como está sucediendo. Ya parejas que están ya listos para casarse, ya tienen todo está contratado. Y cuando empiezan a ver los temas, no, yo no le entro. ¿Y qué pasa? Empiezan a cancelar el salón, a cancelar aquí, a cancelar allá. Es mucho mejor que cancelen antes y no después. Entonces nosotros ya comenzamos a trabajar en ese aspecto, concientizar a la gente, pero no basta, ¿verdad? No basta tener esos padrinos espirituales para los novios,
sino hace falta algo más. Ahí en el 4.5 dice, la iglesia como madre maestra nos lanza este cuarto nivel como un compromiso de amor en favor de nuestros hermanos necesitados, tal como nos lo manda Jesucristo. Ahí está Mateo 28, 19, 20. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Porque Cristo nos ha enseñado. Punto. Lo que tiene aquí escrito la palabra de Dios. No tenemos que enseñar otra cosa. No tenemos que andar inventando, ¿verdad? Ya todo está hecho. Todo está dicho. Jesucristo lo dijo, lo enseñó, y eso mismo tenemos que enseñar. Entonces, la iglesia nos manda a defender, a dar cuenta y razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. ¿Verdad? ¿Cuáles son estas razones por las que nosotros tenemos que ubicarnos y aceptar el proyecto que Dios tiene en nosotros? No en los demás. Los demás, no sé si lo van a descubrir o no lo van a descubrir. Pero los que estamos aquí, ya Dios nos está mostrando claramente cuál es el proyecto y el propósito que tiene para nosotros. Ser evangelizadores. Y aquí está en el 5. ¿Cuáles son esas razones? Primero, la propagación de muchos errores doctrinales. Y búsquenme 1 Timoteo 4, del 1 al 11. Hay muchísima enseñanza falsa en la calle. Mucha enseñanza falsa. Y nosotros tenemos que darnos cuenta pervasible ya de la enseñanza falsa. El ejemplo del equipo que fuimos a visitar el martes, de esas personas no están bautizados, ya tienen, no sé, como 50 años de edad, ¿no? Y no están bautizados. Entonces, cuando les estuvimos hablando del por qué, dice que ella estaba a punto de haber sido bautizada por un pastor, y el pastor le dijo, no, tú no puedes bautizarte porque estás viviendo en Amaciato. Y tú no estás inscrita en el libro de la vida. Y lo dejó como lazo de cochino, ¿verdad? Y se fue bien triste y no más volvió a esa iglesia. Ya Dios tenía sus planes, ¿verdad? Y entonces, ese día que estuvimos ahí hablando, le dije, bueno, el pastor tenía razón. ¿Por qué? Y le comenzamos a leer Juan 3, del 3 al 5. Mira, es que si no está bautizado no puedes entrar en el reino de los cielos. Punto. Y eso lo dijo Cristo. Oye, entonces es verdad. Sí, es verdad. Y es que tampoco estoy bautizada. Ah, allí está, mira. Hay que bautizarse. Es la única manera, es la puerta de entrada. Ya lo tienen niños. A ver, Francisco. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Ok, nosotros no vamos a estudiar textos raros, ¿verdad? Textos que raramente se encuentran en las escrituras. No, vamos a estudiar los textos que de verdad encontramos todos los días. Y vamos a descubrir cuáles son esas doctrinas diabólicas, como dice allí, porque si nosotros no sabemos cuál es la doctrina verdadera de Cristo, nunca nos vamos a dar cuenta cuál es la doctrina diabólica. Tenemos que entender la doctrina, porque la doctrina es la enseñanza, es lo que nos hace ser cristianos. De otro modo ya no somos cristianos. Si yo no conozco la doctrina de Cristo, pues no soy cristiano. Me podré decir cristiano, pero no lo soy. ¿Por qué? Porque ¿cómo no voy a decir cristiano y decir que Él es mi Señor si ni siquiera conozco lo que Él manda, lo que Él enseña? Pues ¿cómo voy a obedecer? Y si no lo conozco, ¿cómo voy a actuar de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo? Entonces es necesario que nosotros nos ubiquemos en conocer verdaderamente la doctrina de Cristo, porque de otro modo estamos enseñando doctrinas que no son cristianas. Y tenemos, imagínense, doctrinas que ni siquiera se debieran de llamar cristianas y se llaman. Por ejemplo, los pentecostales que no creen en la Santísima Trinidad. ¿Ustedes creen que verdaderamente merecen el nombre de cristianos? No. Los testigos de Jehová merecerán el nombre de cristianos. No, porque no creen ni siquiera en Cristo, creen que Cristo
es un superhombre nada más. Mire, yo tengo un amigo que fue desde chiquito, íbamos a misa y hacíamos los viernes primeros y comunicábamos y todo esto. ¿Y qué pasó? La torre del vigía, con sus emisarios diabólicos, ha engañado a mucha gente y a él también lo ha engañado. Y yo a veces le comparto la clase bíblica que tenemos aquí. Y me ha contestado, Dios mío, con una fila enorme de literatura de la Torre del Vigía. La primera que al abrir, lo que voy viendo allí, ¿quién es verdaderamente Jesucristo? La primera creación de Dios. Si yo no conociera la doctrina de Cristo, me engañaba, como lo engañaron a él. Muéstrenme un solo texto bíblico donde la Biblia diga que Dios creó a Cristo. No existe. ¿Y entonces por qué ellos enseñan eso? ¿Están enseñando la doctrina cristiana? No, es doctrina diabólica. Así de sencillo. Y estuve leyendo un montón de cosas, ¿verdad? No solamente, ya las conozco yo, gran parte de mi familia es testigo de Jehová, ya las conozco, yo desde chiquito nací en esa literatura. Pero una persona que no conozca la doctrina de Cristo, bien fácil que lo engañe. Facilito. Y te muestran textos bíblicos que a veces ni siquiera tienen nada que ver con lo que te están enseñando. Pero para verdad, lo mismo da un texto que otro. Y nosotros tan tranquilos. Hay dando testigos de Jehová, sí, está bien. Pero mira, fulano era tan borracho y ahora está allá, pues qué bueno siquiera dejó de ser borracho. Pues sí, a lo mejor antes tenía oportunidad de salvación, si se confesaba, se arrepentía. Ahora ya ni se va a confesar, ni se va a arrepentir, ni nada. Y ya se cree salvo, porque ya está en la fila de los testigos de Jehová. Le robaron la salvación. Bueno, ¿qué más? Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Dios mío, de esos hay muchos, ¿verdad? Muchos. Y el problema es que, como dice la segunda carta a los Corintios 11, es gente que viene disfrazada, ¿verdad? Disfrazada del apóstol de Cristo, eso dice allí, esa cita. Porque no son apóstoles de Cristo, porque el apóstol de Cristo, ¿qué enseña? La doctrina de Cristo. Y si alguien me viene enseñando otra cosa, Cristo no es Dios, el Espíritu Santo tampoco es Dios, la Santísima Trinidad es un invento diabólico de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué apóstoles de Cristo son? Son apóstoles de Satanás, porque están enseñando una doctrina contraria a la que Dios nos ha enseñado. Pero tenemos que conocerla. Miren, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque allí en la Holy Trinity están llegando los protestantes y se están pillando a la gente, la están llevando para sus mentados camping allá, para que los niños se diviertan, pero tienen que ir los papás, porque los tienen que cuidar, que son menores de edad. Y ya te atraparon. No, aquí allá se está bonito. Allá se divierte uno. Y todo es gratis. Dios mío. Causados. Tenemos que tener mucho cuidado. No dejarnos que el diablo venga y nos robe a ojos vistos en nuestra propia casa. No puede ser posible. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos con los ojos vendados, ciegos totalmente. No puede ser posible. ¿Qué más? Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego le demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Ahí está, eso lo podemos ver en Colosenses 2.16, ¿verdad? Donde habla, o 3.16, ¿qué es? 2.16. A ver, vamos a buscar ese cierto, donde habla Colosenses 3.16 o 2.16, algo así, donde dice que nadie nos venga a cuentear con lo que comamos, lo que bebamos, o si guardas el sábado, no nos guardas. Creo que es
2.16, ok. Colosenses 2.16. Que nadie nos venga aquí a engañar, pero eso todavía pasa, porque son cosas aparentemente sencillas, ¿verdad? Pero que aún así mucha gente se deja engañar. Porque te dice, mira aquí en la Biblia dice, y ya, como tú no conoces nada, a ver, no. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Ok, está bien. Pero esas enseñanzas todavía se dan. ¿Verdad? Adventistas, No los adventistas, algunos otros grupos hacen lo mismo. No les permite que coman cualquier cosa. Los sabatistas, sí. Bueno, dice, nosotros como católicos debemos clarificar estos errores doctrinales. Debemos escudriñar las escrituras buscando siempre la verdad bíblica. A mí no me importa lo que enseña fulano, sutano, la secta fulano o sutano. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice Cristo? Muestra en el texto bíblico donde habla eso que tú me estás enseñando. Y no te lo van a encontrar. O si lo encuentras, lo vas a encontrar en otro sentido. Vamos a dejar eso ahí y vamos a buscar 1 Corintios, ahí mismo, 1 Timoteo, pero el capítulo 6, del 3 en adelante, porque también allí tenemos nosotros que tener cuidado, porque mucha gente, ¿y por qué estamos mirando de esta manera los textos? Porque cuando ustedes lleguen con las personas a mostrarles la doctrina de Cristo, ellos van a tener muchos conceptos protestantes en su cabeza. Mucha gente que no sea protestante tiene esa doctrina ya metida. Y nosotros tenemos que levantarla con la verdad. A ver, ¿qué dice? 1 Timoteo 6, del 3 en adelante. Oye, ok. A ver. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, es un ciego que no entiende nada. Ahí está. Vamos a ver pedacitos. ¿Ustedes creen que los testigos de Jehová entienden verdaderamente cuando les dicen que no hay infierno? No entienden nada. Si entendieran, irían a la escritura y comprobaran que les están mintiendo. Porque allí hay una pregunta. ¿Quién es el mentiroso? ¿La torre del vigía, que dice que no hay infierno? ¿O Jesucristo, que nos advierte que sí hay infierno? La torre del vigía es la que miente. Entonces, ¿por qué la gente se deja embaucar por tremendo demonio que le está predicando? Miren, por ejemplo, vuelvo otra vez a mi amigo, que yo lo respeto mucho porque fuimos compañeros, nos conocemos, somos del mismo pueblo, todo. Mi respeto porque él no sabía nada de la Iglesia Católica. Era un practicante, pero un practicante ignorante, igual que yo, cuando comenzaban a ser unos niños. No conocía nada de la doctrina. Y cuando se acercaron los testigos de Jehová, lo embaucaron porque no conocían nada. Y sigue sin conocer, porque lo único que ha visto y que ha estudiado es la literatura de la Torre de Vigía. Entonces, ¿ustedes creen que va a aprender? No. ¿Qué está haciendo? Deformando su conciencia cristiana. Y cada día se convierte en una conciencia diabólica sin que se dé cuenta. Cuando yo vi ese texto que decía, Cristo es la primera creación de Jehová. Oh, Dios mío. Y dije, entonces, el profeta Isaías es un mentiroso. Es un mentiroso el profeta Isaías. Es un mentiroso el autor de la carta de los Hebreos. Es un mentiroso San Pablo. Porque ellos hablan de la divinidad de Cristo.
Y bien fácil que es desarmar esa doctrina de los testigos de Jehová. Pero ojo, ¿ustedes creen que si yo les digo esos textos y se los muestro en su propia Biblia, ¿me lo van a creer? No, porque ya están con la conciencia lacerada. Ya se aferran a lo que han aprendido pensando que es la verdad. Aún en la carta de los Hebreos, el Padre Dios presenta al Hijo como el Dios Todopoderoso. Ahí está. Hebreos 1, del 10 en adelante. El Padre Dios, el que ellos le dicen Jehová, Él está presentando a su Hijo como el Dios Todopoderoso. Y San Pablo en Colosenses, creo que es 2:9 o así. Emma, búsquenlo. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. No me pierdas ese texto que estamos viendo. Colosenses 2:9. Sí. Miren, eso también lo vamos a encontrar en la vida de los testigos de Jehová, igualito como está acá. Igualito. Fíjense lo que dice, se lo voy a leer. Desde el 8. Cuídense de que nadie les engañe. Y ellos ya los engañaron. Dice, con sabiduría o con cualquier teoría hueca que no son más que doctrinas humanas. Y aquí vimos que dice San Pablo, son doctrinas diabólicas, ¿verdad? Dice, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Dice, en Cristo, pues dice, en Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. O sea, en el cuerpo de Jesucristo está la divinidad completa. Punto, se acabó. Un texto más contundente para embarrárselos en la cara de los testigos de Jehová. Pues es difícil, ¿verdad? Sin embargo, ahí está. ¿Y ellos lo creen? No, no lo creen. Y allí en su Biblia está. ¿Por qué? Porque el diablo les puso una venda. Ya, como dice en Gálatas, San Pablo en Gálatas, estúpido en Gálatas, ¿verdad? ¿Cómo se dejaron embaucar y engañar a esa gente? Pero ya se dejaron engañar, ¿verdad? Bueno, o también dice ahí una vez, dice, un hijo se nos dará. Y el gobierno, como dice los testigos, el gobierno principesco estará sobre sus hombros, ¿verdad? Él será llamado consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Padre eterno. ¿Y qué significa? Que es increado. Ese texto le tumba esa doctrina de que Cristo es la primera creación de Dios. Él es increado porque es eterno y es Padre eterno, punto. ¿A quién le van a creer? ¿A la torre de Vigía o a la Biblia? Ellos le creen a la torre de Vigía, nosotros vamos a creerle a Cristo. Así es sencillo. Bien. Ahora vamos a continuar con 1 Timoteo 6. Ese pago que no se... Sí. Es un ciego que no entiende nada. Ok, esos son ciegos que no entienden nada cuando están enseñando otras cosas que no son bíblicas. Y entonces, ¿por qué creemos? Por tontos, porque le vamos a la Escritura y no nos engañamos con nosotros mismos. Él se padece de enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y discusiones propias de los que tienen la mente pervertida. No, es verdad. Miren, traen ya su mente pervertida, enseñando cosas que ni siquiera la Escritura menciona y ellos ahí ya dicen cosas, ¿verdad? Espérenme tantito. Búsquenme Romanos 16, 16. Mientras vamos continuando ahí. Romanos 16, 16. Es lo mismo que estamos mirando aquí para que veamos cuál es la insistencia de las Sagradas Escrituras en que nosotros estemos alertas. Estemos alertas. Que no nos dejemos engañar tan fácilmente.
Romanos 16, 16. Salúdense unos a otros con el beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. No. Romanos 16, 16. Sí. Entonces yo me equivoqué. 17, 17. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido. Ahí está. Tengamos cuidado. Y nosotros, miren, nosotros somos bien inocentones, ¿verdad? Nos llegan a predicar y ¿qué decimos? Ah, sí, tiene razón, sí, está bien, sí, cómo no, sí. Pero no somos capaces de decirle, mire, no pierda su tiempo conmigo, yo ya conozco a Cristo. No pierda su tiempo, busque por allá a otro, pero vaya al África, ya se me conocen a Cristo, aquí ya todos somos bautizados, ya váyanse por allá. No somos capaces de decirle eso. Aléjense de ellos, esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Ahí está, punto, hasta ahí le llegamos. Bueno, yo creo que con eso es suficiente. ¿Se acuerdan lo que yo les decía en la primera clase? Que decía mi abuelita, no oigas a esa gente, porque esa gente es una vergüenza. Embaucate, bueno, y ya caíste. No, aléjate. Es verdad. Tenemos que alejarnos de esa gente porque esa gente ha aprendido mucho a base de tantas negativas que ha tenido por allí. Le llegan a uno y le dicen que no, le llegan a otro y le dicen que no, pero van aprendiendo, ¿verdad? Van aprendiendo la forma de cómo desarmarte antes de que tú los desarmes a ellos. Y entonces tú empiezas a escucharlo y cuando comenzaste a escucharlo, ya perdiste. Porque ya el diablo te comenzó a endulzar el oído y a escuchar cosas fantasiosas y bonitas, pero que no son verdad. Y la verdad normalmente duele, pica, sangra. ¿Por qué? Porque es verdad. Bueno, vamos a continuar en 1 Timoteo. A ver, sí. Mientras se encuentra, 1 Timoteo 3, 6, 5. Justamente de algo que me pasó con dos muchachos de la iglesia de los santos de los últimos días. Llegaron a mi casa hace poco y me dijeron que venían a compartir conmigo la palabra de Jesucristo. Y les dije que primero que nada yo soy católico practicante, que creo en la Virgen, y me seguían diciendo que ellos me traían el Evangelio. Lo único, les hice dos preguntas, digo, le voy a hacer dos preguntas, no pierdan el tiempo ustedes ni lo pierdo yo. ¿Ustedes respetan la autoridad del Papa? No. ¿Ustedes creen en la Virgen? No. Ah, perfecto, entonces no tenemos nada de qué hablar. Ahí mismo cuando yo les dije esas dos cosas, abrieron los ojos los más grandes que pudieron y ellos mismos se retiraron. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay ese respeto, porque son los sinvergüenzas, ¿verdad? Ahí mismo la Escritura lo va a decir. ¿Qué más? Y discusiones propias de los que tienen la mente pervertida, están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Es verdad que la religión es un buen negocio, pero en otro sentido, si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos, pues al llegar al mundo no trajimos nada y al dejarlo tampoco nos haremos nada. Conformémonos entonces con tener alimento y ropa. Ok, podemos seguir hablando, pero yo creo que es suficiente. Es verdad, la religión es un negocio magnífico. Imagínense, estamos jugando en la vida eterna, pero esta gente mira la parte material. Pero eso no me importa a mí. Nosotros tenemos que saber que de verdad el Evangelio es el negocio más grande que una persona puede hacer, porque va a salvar su alma. Por decir así, está comprando su salvación. No porque la salvación se compre, pero es una forma de decir para que entendamos que lo único que nosotros tenemos que hacer es saber lo que Dios quiere que hagamos para salvarnos. Punto. El resto no es palabra de Dios. El resto
son inventos diabólicos de mucha gente interesada en otras cosas, menos en la salvación. Bueno, yo creo que le paramos ahí. Yo sé que hay muchas cosas que podemos todavía mirar, pero ustedes tienen el tema, y ese tema nos va a ir llevando a que ustedes descubran que de verdad es urgente el que nosotros estemos bien preparados, que nadie venga a engañarnos con nada, absolutamente con nada. Que ni una duda cuando la gente comience a hablar y atacarnos, ninguna duda haya en su corazón de lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a parar ahí, vamos a ver si tienen dudas, preguntas, reclamos. Sí. Bueno, nosotros en realidad fuimos a visitar a un compañero, ¿verdad? O sea, la experiencia, ¿verdad? Sí. Nos tocó ir a visitar, ¿verdad? No fue planeado ni fue buscado, ¿verdad? Pero fue algo que se dio, y en ese momento pudimos hablar con el hermano, ¿verdad? A veces de lo que nos confundimos, ¿verdad? Escuchamos malos entendidos o malentendemos los temas, ¿verdad? Pudimos explicarle, pudimos hablar con él y decirle de favor prácticamente, ¿verdad? Y con el corazón que pudiera o quisiera regresar a la pastoral, es siempre bienvenido. Las puertas están abiertas, nunca se han cerrado para él, ¿verdad? Y todo es cosa de que nada más a veces entendamos, si no entendemos, preguntemos, ¿verdad? Más a fondo. No nos vayamos con esa duda o esa cuestión que tenemos a veces de malentender las cosas, sí, ¿verdad? Porque mucha gente en estos tiempos malentiende las cosas, y los mismos católicos entienden las cosas a su manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escuchan una cosa y la van haciendo eco por todos lados. Los mismos católicos, no vamos a decir que los evangélicos, porque eso ya, pues, ustedes ya están creyendo esas cosas, ¿verdad? Pero los mismos evangélicos van creyendo otras cosas que no son las que de verdad la palabra de Dios dice. Y esa fue la experiencia, ¿verdad? No se planeó, simplemente se dio. ¿Y qué pasó con el resultado final? Pues esperemos, ¿verdad? Que regrese el hermano, ¿verdad? Que venga, y de verdad que las puertas están abiertas, no quedan cerradas, y esperemos que venga, y de verdad, ojalá lo esté escuchando, viendo, ¿verdad? Que lo mismo le volvemos a decir, que las puertas están abiertas, y el momento que él quiera venir, las puertas están abiertas para él y para su familia. Ok, perfecto, sí, debe estar abierto este ministerio, porque es el que nos lleva a Dios, es algo hermoso, bonito, abierto para todos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Nada? Pues aquí la propagación de muchos errores, ¿no? Doctrinales. También a veces nosotros mismos caemos en estos errores, tan solo cuando es en la Santa Misa, en la Sagrada Eucaristía, en aplaudir, en estar haciendo cosas que no debemos de hacer. Que no se deben de hacer. Y nosotros mismos caemos en eso, por seguir a la persona que está delante. Eso sí, es verdad. Y pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero digamos, nosotros estamos para eso también, que si tú aplaudes, lo que te va a seguir. Si estás aplaudiendo, estás siguiendo eso. Entonces, yo veo que a veces muchos lo hacen y, pues, bueno, ¿verdad? Pues no caen en eso, pero a veces los que ya supuestamente estamos, lo hacen en eso también. Aplaudir en la Sagrada Eucaristía es un error, pero no es un error condenado, es un error litúrgico, que no es un pecado, pero que es un mandato de que no se tiene que aplaudir mientras está en la celebración de la Santa Eucaristía, a menos que el aplauso sea después de que Cristo se hace presente y el Padre termina de hacer la celebración de lo que le llama la epíclesis, que es la consagración. El Padre puede pedir un aplauso para el Rey de Reyes, y se puede, litúrgicamente, pero de otro modo, litúrgicamente es un error aplaudir en el templo, y menos aplauso para el aplauso para citar, un aplauso para aquel, un aplauso para el otro. En misa no se debiera hacer, pero que tampoco es un pecado, es un error litúrgico, como el levantar las manos en el Padre Nuestro. Solamente el Padre es el único que lo hace levantar, y todos lo hacemos, ¿no? ¿Es un pecado? No, no es un pecado, es un error. Sí, un error del culto, un error litúrgico de la liturgia, pero
conoce las rúbricas de la liturgia. Nadie, solamente el sacerdote. Y si el sacerdote tampoco los conoce, pues entonces por lo menos, ¿no? Pero al ver a 1, 2, 3 que no. en este caso los que ya tienen ejemplo, ¿verdad? Sí, pero aquí el problema es que si el que está dirigiendo el culto dice aplauda, y tú no aplaudes, oye, qué rebelde, qué religioso, no se une con la comunidad, ¿verdad? Pero olvídelo, eso no tiene. El problema es el error, como se dice, doctrinal. Cuando yo estoy cometiendo un error doctrinal, ahí sí. Ahí definitivamente. Ahí nosotros no tenemos que tener miramiento. Si alguien está cometiendo ese tipo de error, enseñando cosas que no son de la doctrina de Cristo, ahí de inmediato hay que decirlo. De inmediato. Como hace tiempo vino una persona al grupo de oración y habló, predicó y dijo una burrada, pero bien fea. Un error doctrinal tremendo. Y yo le llamé la atención, le dije, tú no puedes estar predicando eso. Pero ¿por qué no? Y le digo, ¿por qué no? Él decía, es que un niño es limpio, no trae pecado, es limpio. Entonces, ¿de qué se va a arrepentir? Pero tú sí, dices, tú sí tienes grande hierro y tienes un pecado, tienes muchos pecados, tienes que arrepentir. Pero nunca aclaró nada. Porque es verdad, un niño no trae pecado, pero no trae pecado personal. Pero se trae un pecado grande. Y yo le llamé la atención, en privado, le dije, no, eso que estás enseñando es una doctrina protestante. No, ¿cómo puede ser? Claro que sí. Claro, porque entonces tú lo que estás provocando es abriendo una puerta al error. Entonces, cuando hay ese tipo de errores, hay que agarrarlos y desbaratarlos. ¿Por qué? Porque no a la persona, al error. ¿Alguna duda, pregunta, observación? Una pregunta. Y yo, pues al hermano que le digo que ya recibió el primer tema, pues con la intención de que se uniera, ¿verdad?, a un equipo, a otras parejas. Entonces ahora, pues yo pensaba que a lo mejor alguien más tenía otra pareja para ya preparar, digamos, el segundo. Entonces, por ahorita... Bueno, vamos a ver, y si no, yo sé que este trabajo es bien duro, ¿verdad? Pero hay veces que nosotros compensamos a una persona y es bueno llevar los 3, 4 temas o lo mismo, ya después integrarlo a otro lado. Pero si se puede integrar, ya dice ahorita, pues sería fantástico, ¿verdad? Pero... Yo el sábado voy a dar el segundo tema. Ah, pues ahí está, ya lo podemos integrar. 20 días más o menos. Bueno, yo creo que ahí no hay ningún problema en que sea de ya. ¿Por qué? Porque los primeros temas son tan simples y tan sencillos que son fáciles de asimilar. Ojalá puede, si no puede, ahí hay que dar el seguimiento, ¿verdad? Bueno, si no tenemos más dudas, ni preguntas, ni observaciones, pues le paramos ahí. Y la otra va a ser dentro de qué, dentro de 15 días. ¿Cuándo sería? Cuando tienen sus reuniones. Don Cooper, yo quería decir algo, ya Sí. que están esperando. Lo que usted preguntó primero, que quién visitamos y todo eso. Yo hice algo, pero tipo virtual, que él no está aquí la persona, Okay. pero está en Orlando y tiene una estación de radio. Y ahí él mismo comentó que tiene problemas, ¿verdad? Como familia, con los niños. Entonces yo le hice la invitación a la pastoral, empecé a hablar de Dios y todo eso, lo que Dios ha hecho en nuestro hogar. Y quedó contento, quedó un poco más tranquilo. Y lo seguí invitando. Él que tiene, le digo, estación de radio, puede también poner el evangelio
Y bueno, gracias a Dios don Cooper lo hizo hoy precisamente, lo hizo hoy, lo puso el Evangelio del Padre Marcos Galvis, y también está por mudarse a otra dirección, me va a mandar su dirección para yo mandarle los libros y tomar los temas de la pastoral, porque reconoció también que sí está muy alejado de Dios, y pues está buscando más por el niño. Eso que dice Mario es verdad. La gente está muy alejada de Dios, pero no porque no crea en Dios, sino porque a veces no tiene la oportunidad o un motivo por qué acercarse. Y si alguien le empieza a hablar, se empieza a acercar. ¿Ustedes creen que todos los protestantes verdaderamente todos eran bien acercados a Dios? No, pero alguien les empezó a hablar de Dios, les gustó y se vuelve. Bueno, vamos a darle gracias a nuestro Padre. ¿Cuándo se nota? Primero de septiembre, ¿ok? Sí. Ok. Para el primero de septiembre. Nos lo echamos. Gracias, Padre Santísimo, por este momento de tu presencia lo hemos sentido aquí. Te pedimos que nos sigas iluminando, nos sigas dando esa capacidad de entendimiento de tu palabra, para que podamos iluminar a más personas que están también viviendo en una oscuridad mayor que nosotros, y pues tomarlas de la mano y llevarlas a tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sagrada Familia, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. Bien, solo unos avisos. La otra vez que hicimos una colecta aquí se juntaron $200.